Gira el coche. Ahora, susurró mi esposo Ricardo. Esa frase, pronunciada con una urgencia que nunca antes le había escuchado, marcó el inicio de una pesadilla de la que creí nunca escapar. Todo lo que conocía, todo en lo que confiaba, se desmoronó en un instante. ¿Alguna vez han sentido que el suelo bajo sus pies simplemente desaparece, dejándolos caer en un abismo de traición y desesperación? Yo sí, y lo que les voy a contar es cómo, en medio de esa caída libre, encontré la fuerza para levantarme y reclamar lo que me habían arrebatado. Mi vida en Querétaro era, hasta ese momento, un lienzo de colores vibrantes. Ricardo y yo, con nuestros 2 hijos, Mariana y Pedrito, habíamos construido un hogar lleno de risas, de esos que se ven en las películas mexicanas, donde el mole de la abuela y las noches de lotería eran sagradas. Yo, Isabel, me dedicaba a nuestra pequeña panadería, el pan de la abuela, un negocio que era el corazón de nuestra familia. Cada mañana el aroma a conchas recién horneadas llenaba la calle, y cada cliente era un amigo. Pensé que mi vida estaba completa, que la felicidad era una constante, no una variable. ¡Qué ingenua fui! Una tarde, mientras Ricardo y yo contábamos las ganancias del día, un sobre anónimo apareció bajo nuestra puerta. Era grueso, sin remitente. Mi pulso se aceleró. Ricardo lo abrió con curiosidad, y sus ojos se clavaron en el contenido. Su rostro, antes lleno de la calidez de un atardecer en San Miguel de Allende, se transformó. Se puso pálido, luego rojo, sus venas marcadas en el cuello. Dentro había fotografías. Decenas de ellas. Cada imagen era un puñal que se hundía en mi corazón. Ricardo, mi Ricardo, en situaciones que destrozaban mi alma, con otra mujer. No era una aventura casual, era una vida paralela. Cenas románticas, viajes, incluso una foto de ellos besándose frente a la Catedral de Guadalajara. Mi mundo se hizo añicos. El aire se volvió denso, irrespirable. Esa noche la panadería, mi refugio, se sentía fría, vacía. Las risas de mis hijos se apagaron en mi mente. Sentía un resentimiento tan profundo que me quemaba por dentro. ¿Cómo pudo hacerme esto? ¿A nosotros? La traición era un veneno que corría por mis venas, convirtiendo cada recuerdo feliz en una tortura. No podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía esas imágenes, escuchaba el silencio ensordecedor de Ricardo. La obsesión comenzó a apoderarse de mí. Necesitaba respuestas. Necesitaba saber por qué, cuándo, cómo, y sobre todo necesitaba justicia. Lo que descubrí después fue mucho peor que la infidelidad, mucho más oscuro y retorcido. Esa mujer, la de las fotos, no era solo una amante. Era parte de un plan. Un plan para destruirme, para quitarnos todo. Esa misma semana recibimos una demanda. Nuestra panadería, nuestro hogar, todo estaba en juego. La mujer de las fotos, una abogada sin escrúpulos de un despacho poderoso de la Ciudad de México, reclamaba la propiedad de todo, alegando una deuda que Ricardo supuestamente había contraído y de la que yo no tenía idea. Mi vida, que ya estaba rota, se hizo pedazos aún más pequeños. La desesperación me invadió, pero con ella, una chispa de fuego se encendió en mi interior. «Gira el coche». «Ahora», susurró Ricardo. Ese día mi esposo, el hombre que me había traicionado, me dio una orden que lo cambiaría todo. Él, que había sido mi verdugo, se convirtió en mi inesperado aliado. Lo que me reveló en ese momento, lo que vimos juntos, fue la clave para desentrañar una red de engaños tan grande que nos superaba. ¿Por qué Ricardo me pediría que confiara en él después de todo? ¿Qué secreto conocía que era tan peligroso que nos obligó a huir en ese instante? Y cómo, en medio de la persecución y el peligro inminente, logramos encontrar la forma de luchar contra aquellos que querían robarnos hasta la última migaja de nuestra existencia. Esta es la historia de cómo una traición devastadora me llevó a descubrir una fuerza que no sabía que poseía, y cómo, juntos, enfrentamos a nuestros enemigos para recuperar lo que era nuestro. El sol de la tarde se filtraba por las persianas de la oficina pintando franjas doradas sobre el escritorio desordenado. Afuera el bullicio de la Ciudad de México era una sinfonía constante, pero dentro de esas 4 paredes solo existía el eco de mi propia frustración. Me llamo Isabel y durante los últimos 5 años mi vida había girado en torno a una única obsesión: desentrañar la verdad detrás de la caída de mi padre.
Él, un hombre íntegro, un pilar en la comunidad de contadores, había sido arrastrado a la ruina por una acusación de fraude que en mi corazón sabía que era falsa. Cada noche las imágenes de su rostro demacrado en el estrado, el brillo de las cámaras, el murmullo de la multitud, se repetían en mi mente como una película de terror. La empresa de mi padre, Contabilidad Segura, había sido su vida. La construyó desde cero, ladrillo a ladrillo, con honestidad y trabajo duro. Recordaba los fines de semana que pasábamos en la oficina, yo sentada en una silla giratoria mientras él revisaba libros mayores, su voz grave explicándome la importancia de cada número. Esa empresa no era solo un negocio, era el legado de nuestra familia. Y un día, de la noche a la mañana, todo se desmoronó. Un auditor, un tal Ricardo Méndez, apareció de la nada, con papeles que supuestamente probaban el desvío de fondos. La prensa se abalanzó como buitres, y en cuestión de semanas, mi padre estaba en prisión, su reputación hecha trizas. Mi madre, una mujer fuerte, se desvaneció. La tristeza la consumió, y aunque intentó disimularlo, el brillo en sus ojos nunca regresó. Verla así, marchitándose día a día, alimentó mi resentimiento. No era solo la injusticia contra mi padre, sino el dolor que se había extendido a cada rincón de nuestra existencia. El nombre de mi familia se convirtió en un susurro, una mancha. La gente nos evitaba, los amigos se alejaron. La vida que conocíamos, la vida de una familia respetada en Coyoacán, se evaporó. Durante años busqué respuestas. Revisé cada documento, cada recibo, cada correo electrónico. Aprendí de contabilidad, de leyes, de los intrincados laberintos del sistema judicial. Me convertí en una sombra de la detective que mi padre siempre quiso que fuera. Pero la verdad era escurridiza, como arena entre los dedos. Cada pista me llevaba a un callejón sin salida, cada interrogante se topaba con un muro de silencio. El expediente de mi padre estaba sellado, las pruebas parecían irrefutables, y el testimonio de Ricardo Méndez era la pieza central que lo había hundido. Esa tarde, la frustración alcanzó su punto máximo. Había pasado horas intentando descifrar un patrón en los movimientos bancarios de Contabilidad Segura antes del colapso, buscando alguna anomalía que los abogados de mi padre habían pasado por alto. Nada. Solo la misma maraña de números que siempre me llevaba al mismo lugar. La culpabilidad de mi padre. Cerré los ojos, respirando hondo el aire viciado de la oficina. La cara de Ricardo Méndez, con su sonrisa arrogante y sus ojos fríos, se materializó en mi mente. Él había sido la clave, el testigo estrella, el que había descubierto el fraude. Pero algo en su testimonio, una pequeña incoherencia que solo yo, obsesionada con cada detalle, había notado, me decía que había algo más. Un pequeño detalle en un informe financiero, una cifra que no cuadraba con el resto de las transacciones, había sido mi única esperanza. Una tarde, mientras revisaba los viejos discos duros de la empresa de mi padre, di con un archivo oculto, un respaldo de datos que ni siquiera los forenses habían encontrado. Era un programa de contabilidad obsoleto, de esos que usaban antes de la era digital. Lo abrí con dificultad, y entre miles de líneas de código, encontré una serie de transacciones con un patrón anómalo. Eran pequeñas, casi insignificantes, pero se repetían con una frecuencia inusual. No eran parte del fraude que se le imputaba a mi padre, pero parecían ser parte de algo más grande, algo subterráneo. Mi padre siempre me había enseñado que los números no mienten, que tienen una historia que contar si sabes escuchar. Y esos números me gritaban que había algo podrido. No era el fraude de mi padre, no. Era otra cosa, algo que Ricardo Méndez había encubierto, algo que él había manipulado para que pareciera que mi padre era el culpable. Mi corazón latió con fuerza. La rabia, el resentimiento que había acumulado durante años, se transformó en una determinación fría. No descansaría hasta que la verdad saliera a la luz, hasta que el nombre de mi padre fuera limpiado y los verdaderos responsables pagaran. La sombra de Ricardo Méndez se cernía sobre mi vida, pero estaba a punto de descubrir que no era el único que ocultaba secretos. Y yo, Isabel estaba lista para desenterrarlos todos. Mi primera parada fue la oficina de registro mercantil. Pasé horas revisando archivos empolvados, buscando cualquier anomalía, cualquier indicio de que Contabilidad Segura no había sido tan segura como mi padre creía. Los días se fusionaban en una neblina de números y nombres.
Mis ojos ardían, mi espalda dolía, pero cada pequeña victoria, cada dato que conectaba con otro, alimentaba mi determinación. Descubrí que el auditor, Ricardo Méndez, había trabajado en una empresa de contabilidad mucho más grande y prestigiosa antes de aparecer en la vida de mi padre. Era un salto inusual, casi un descenso de categoría, a menos que hubiera una razón oculta. Esa discrepancia fue la primera grieta en la historia oficial. Luego me sumergí en el mundo de los contactos de mi padre. Unos pocos, los verdaderamente leales, me recibieron con cautela. Otros, la mayoría, me cerraron la puerta en la cara, temerosos de asociarse con el hijo del estafador. Pero no me rendí. Uno de esos contactos, un viejo amigo de mi padre llamado don Felipe, me dio una pista crucial. Me citó en una cafetería discreta en Coyoacán, lejos de miradas indiscretas. Su voz era un susurro, sus ojos nerviosos. Isabel, comenzó, tu padre era un hombre de honor. Pero se metió con la gente equivocada. No fue Ricardo Méndez el cerebro, solo un peón. Hay peces mucho más grandes en este estanque. Me entregó una USB diminuta, casi invisible. Esto es todo lo que tengo. Tu padre me lo dio antes de todo. Me dijo que lo guardara, que un día alguien buscaría la verdad. Mi corazón latía con fuerza mientras insertaba la USB en mi laptop. Contenía una serie de correos electrónicos encriptados y archivos de contabilidad con nombres en clave. Horas, días, semanas pasaron mientras descifraba cada línea. Era como armar un rompecabezas gigante con piezas faltantes. Los correos revelaban una red de transacciones complejas, dinero moviéndose entre empresas fachada alguna. Ese de ellas con sede en paraísos fiscales. Los nombres en clave empezaron a cobrar sentido. El arquitecto, la sombra, el banquero. Y en el centro de todo, el nombre de una corporación multinacional de bienes raíces, Horizonte Global, que había estado intentando adquirir propiedades en el centro de la Ciudad de México a precios irrisorios. La conexión era escalofriante. Mi padre había descubierto que Horizonte Global estaba utilizando un esquema de lavado de dinero para comprar terrenos y edificios, inflando los precios artificialmente y luego vendiéndolos con ganancias obscenas. Él se negó a participar, a firmar los documentos que legitimarían esas transacciones ilícitas. Su negativa no solo puso en peligro sus planes, sino que también lo convirtió en un testigo incómodo. De repente la aparición de Ricardo Méndez, el auditor que convenientemente descubrió el fraude en contabilidad segura, no parecía una coincidencia. Era una cortina de humo, una distracción orquestada para silenciar a mi padre y desacreditarlo. La ira me consumió. No era solo la injusticia contra mi padre, sino la magnitud de la conspiración, la descarada manipulación de la ley por parte de gente poderosa. Ricardo Méndez no era el villano principal, era un instrumento, un engranaje en una maquinaria mucho más grande y siniestra. Pero eso no disminuía mi resentimiento hacia él. Había sido el rostro de la traición, el que había pronunciado las palabras que destrozaron a mi familia. La idea de que solo era un peón no lo eximía de su culpa. Lo hacía aún más despreciable, un hombre sin principios, dispuesto a destruir vidas por un puñado de billetes. Mi búsqueda de la verdad me llevó a una confrontación inesperada. Rastreé a Ricardo Méndez hasta una dirección en una zona residencial discreta al sur de la ciudad. No era una mansión, pero tampoco era un barrio humilde. Un pequeño triunfo para un hombre que había arruinado tantas vidas. Lo esperé en mi coche, observando la casa desde la distancia. Cuando lo vi salir una tarde, un hombre de mediana edad con un aire de aburrimiento y una corbata un poco floja, sentí una punzada de algo parecido al asco. No era el monstruo que había imaginado, sino un hombre ordinario, lo que lo hacía aún más aterrador. Su maldad era tan mundana. Lo seguí hasta un restaurante en San Ángel. Entré y me senté en una mesa desde donde podía observarlo sin ser vista. Estaba cenando con una mujer y 2 niños, una familia. La imagen me golpeó con una fuerza inesperada. Él, viviendo una vida aparentemente normal, mientras la mía y la de mi padre estaban en ruinas. La rabia se mezcló con un frío cálculo. Necesitaba más que solo la verdad. Necesitaba pruebas irrefutables que conectaran a Ricardo Méndez directamente con Horizonte Global y su esquema de lavado de dinero. Y estaba a punto de descubrirlas. La revelación de la familia de Ricardo, esa imagen de una vida normal y apacible, me había golpeado con la fuerza de un puñetazo. Él, cenando tranquilamente en su hogar,
mientras mi padre languidecía injustamente y mi madre se consumía en la tristeza. La rabia, un fuego lento que había ardido en mí durante años, se avivó con una intensidad que casi me asfixia. No era suficiente con saber la verdad. Necesitaba pruebas irrefutables que conectaran a Ricardo Méndez directamente con Horizonte Global y su esquema de lavado de dinero. Y estaba a punto de descubrirlas. Al día siguiente regresé a la cafetería, pero esta vez no para observar. Me senté en una mesa estratégica, con una vista clara hacia la entrada del edificio donde Ricardo trabajaba. Había un nerviosismo eléctrico en el aire, una mezcla de anticipación y temor. ¿Qué pasaría si me descubría? La idea me erizó la piel, pero mi determinación era más fuerte que cualquier miedo. Pasaron horas. Observé a la gente entrar y salir, una marea de rostros anónimos, hasta que finalmente Ricardo apareció. Llevaba un maletín de cuero gastado, un detalle que mi mente registró de inmediato. ¿Qué contenía? La curiosidad me picaba como una avispa. Lo seguí a una distancia prudente, mezclándome entre la multitud de la hora pico. Ricardo tomó un taxi y yo, con el corazón latiéndome a 1000 por hora, logré abordar otro justo detrás. El tráfico de la Ciudad de México, usualmente una pesadilla, se convirtió en mi aliado, permitiéndome mantenerlo a la vista sin ser detectada. La persecución nos llevó a un barrio que no reconocía, lejos de las zonas corporativas y residenciales que conocía. El taxi de Ricardo se detuvo frente a un edificio discreto, casi anónimo, con ventanas oscurecidas. No había letreros, ni indicios de lo que pudiera ser. Esperé hasta que Ricardo desapareció dentro del edificio antes de pagarle al taxista. El lugar emanaba una vibra extraña, casi ominosa. La calle estaba inusualmente tranquila para ser la Ciudad de México, solo el zumbido lejano del tráfico rompía el silencio. Me acerqué con cautela, fingiendo revisar mi teléfono. La puerta de entrada era de metal pesado, sin mirilla. Intenté escuchar algo, cualquier cosa, pero el silencio era absoluto. Era como si el edificio absorbiera todo el sonido. Mi mente trabajaba a toda velocidad. ¿Qué clase de lugar era este? ¿Por qué Ricardo vendría aquí con ese maletín? La intuición me gritaba que este era el epicentro de la operación de lavado de dinero. La adrenalina bombeaba por mis venas, afilando mis sentidos. Había un pequeño callejón lateral, oscuro y estrecho, que me llamó la atención. Quizás una entrada trasera, una forma de acceder sin ser vista. Me deslicé por él, el olor a humedad y basura llenando mis fosas nasales. Al final del callejón encontré una puerta de servicio vieja y oxidada. Estaba cerrada con un candado enorme. La frustración me invadió por un momento, pero luego recordé las viejas herramientas de mi padre que guardaba en una caja en el garaje. Siempre había sido un hombre previsor. Una idea se formó en mi mente audaz y arriesgada, pero la única que se me ocurría. Necesitaba entrar allí. Necesitaba ver qué había dentro. Mi padre merecía justicia, y yo era la única que podía dársela. La imagen de su rostro demacrado en el estrado me dio el impulso final. No había vuelta atrás. Volví al taxi y le di a mi padre dirección. Tenía un plan desesperado, pero un plan al fin. El taxi se detuvo frente a un edificio de oficinas moderno y reluciente, un contraste brutal con la vieja contabilidad de mi padre. El vidrio espejado devolvía mi propio reflejo, distorsionado como mi vida. Le pagué al taxista, mis manos temblaban ligeramente. No había vuelta atrás. La adrenalina ya corría por mis venas, afilando mis sentidos. Cada paso hacia la entrada era una declaración, una promesa silenciosa a mi padre. Dentro, el vestíbulo era frío y aséptico. Un recepcionista joven con una sonrisa forzada me saludó. «Buenos días, ¿en qué puedo ayudarle?» Su voz era monótona, casi robótica. Le di el nombre de la empresa de Ricardo, la misma que había destruido a mi familia. Dije que tenía una cita. Mentí con una convicción que me sorprendió. La mentira se sentía extrañamente liberadora. Me indicó que tomara el elevador hasta el piso 12. El ascenso fue lento, cada número iluminándose en el panel como una cuenta regresiva hacia mi destino. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. Repasé el plan en mi mente una y otra vez. No era infalible, lo sabía, pero era mi única oportunidad. Al llegar, las puertas se abrieron a un pasillo impecable, alfombrado y silencioso.
El nombre de la firma de Ricardo, Méndez y Asociados brillaba en letras plateadas sobre una pared de mármol. El aire acondicionado era gélido, un frío que se me metía hasta los huesos, pero no era el frío lo que me hacía temblar. Una asistente elegantemente vestida me recibió. Su mirada era escrutadora. Señorita. Isabel, ¿verdad? El señor Ricardo la espera. Pase por aquí. Su tono era cortés, pero había una frialdad subyacente. Me guió por un laberinto de cubículos y oficinas, cada una con empleados concentrados en sus pantallas, ajenos a la tormenta que estaba a punto de desatarse. El olor a café y papel nuevo llenaba el aire. Finalmente, llegamos a una puerta de madera oscura. La asistente tocó suavemente y abrió, invitándome a pasar. El señor Ricardo la recibirá ahora. Respiré hondo, tratando de calmar el temblor en mis manos. Entré. La oficina de Ricardo era espaciosa con grandes ventanales que ofrecían una vista panorámica de la Ciudad de México, una vista que mi padre nunca tuvo desde su humilde oficina. Ricardo estaba de pie, de espaldas a mí, contemplando la ciudad. Su figura era imponente, su cabello canoso impecablemente peinado. Cuando se giró, su rostro era una máscara de sorpresa, luego de reconocimiento y finalmente de una mueca que intentaba ser una sonrisa. Isabel, qué sorpresa. No te esperaba. Su voz era grave, con un matiz de nerviosismo que no pudo ocultar. Sus ojos, pequeños y penetrantes, me analizaron de arriba a abajo. Habían pasado años, pero lo reconocí al instante. Era el mismo hombre que había destruido a mi familia, el mismo que había testificado contra mi padre. Ricardo, dije, mi voz apenas un susurro. La mención de su nombre, tan familiar y a la vez tan ajeno, se sintió como una daga. Me acerqué al escritorio, un imponente mueble de caoba. Sobre él había una foto enmarcada de una familia sonriente. Su familia. Una ola de resentimiento me invadió. Él tenía todo, mientras mi padre lo había perdido todo. Siéntate, por favor, me ofreció, señalando una silla frente a su escritorio. Me senté, manteniéndome erguida, sin permitir que mi vulnerabilidad se mostrara. Nuestros ojos se encontraron. El silencio en la oficina se hizo denso, pesado, cargado de años de dolor y preguntas sin respuesta. Él intentó romperlo. Me imagino que tu visita no es por cortesía. ¿Qué te trae por aquí, Isabel? Su tono era cauteloso, casi temeroso. Vengo por la verdad, Ricardo, respondí, mi voz ahora firme, sin rastro de la duda. Vengo por lo que le hiciste a mi padre. Su expresión cambió. La sonrisa forzada desapareció, revelando una dureza que no había visto antes. Los músculos de su mandíbula se tensaron. El juego había terminado. La confrontación había comenzado. La tensión era palpable, casi asfixiante. Él sabía por qué estaba allí. Yo sabía por qué estaba allí. Y ambos sabíamos que esta conversación no terminaría bien para uno de nosotros. El silencio que siguió a mis palabras fue ensordecedor, roto solo por el zumbido distante del tráfico de la Ciudad de México. La máscara de Ricardo, esa que había usado por años para engañar a todos, se había desprendido por completo. Sus ojos, antes calculadores, ahora ardían con una mezcla de furia y un miedo apenas disimulado. Era el miedo de un hombre atrapado, expuesto. Esa fue mi primera victoria. ¿De qué hablas, Isabel? Su voz era un gruñido bajo, un intento desesperado de recuperar el control, de minimizar la verdad que acababa de lanzar sobre la mesa. Pero ya era tarde. Había cruzado la línea y no había vuelta atrás. Hablo de la verdad, Ricardo. De cómo manipulaste los libros de contabilidad segura, de cómo creaste pruebas falsas para incriminar a mi padre. Hablo de la reunión con los inversionistas, de los correos electrónicos que desaparecieron de la base de datos. Sé que fuiste tú quien los borró. Sé que lo hiciste para hundirlo. Cada palabra era un golpe, un martillo que demolía los cimientos de su farsa. Vi cómo su rostro palidecía, cómo sus nudillos se volvían blancos al apretar la mesa. Estás delirando. Tu padre era un ladrón, y lo sabes. La evidencia era clara. Su voz temblaba ligeramente, traicionando la seguridad que intentaba proyectar. Era un actor consumado, pero esta vez el guión se le había agotado. No, Ricardo. La evidencia que tú fabricaste era clara, pero no la verdad. Saqué de mi bolso una memoria USB y la puse sobre la mesa, deslizándola hacia él. Aquí está. La contabilidad real. Los archivos originales que creíste haber borrado.
Los correos electrónicos que prueban tus reuniones secretas con la competencia de mi padre, los pagos que recibiste para hacer lo que hiciste. Sus ojos se fijaron en la memoria USB como si fuera una serpiente venenosa. El miedo se transformó en pánico. Se inclinó sobre la mesa, su mirada alternando entre la pequeña unidad y mi rostro. ¿De dónde sacaste esto? Su voz era apenas un susurro, despojada de toda arrogancia. Tengo mis contactos, Ricardo. La verdad siempre encuentra su camino. Mentí. Había pasado meses, años, reconstruyendo cada paso, cada transacción, cada conversación. Había visitado a viejos empleados, a escocios, a la gente que él había pisoteado en su ascenso. La paciencia había sido mi mejor aliada. Se levantó abruptamente, golpeando la mesa con la rodilla. El sonido seco resonó en la oficina. Esto no prueba nada. Es una fabricación. Pero su cuerpo lo contradecía. Sus manos temblaban, su respiración era agitada. Prueba lo suficiente, Ricardo. Lo suficiente para reabrir el caso de mi padre. Lo suficiente para que la fiscalía te investigue a ti. Y lo suficiente para que la prensa, esa misma prensa que destruyó la vida de mi familia, ahora sepa la verdad sobre ti. Retrocedió unos pasos, su mirada desenfocada. Era el momento. Había esperado este momento durante años. La justicia, esa palabra que había sido un eco vacío en mi vida, ahora tenía un rostro, y ese rostro era el de Ricardo, demudado por el terror. No puedes hacer esto. Su voz era débil, suplicante. La arrogancia había desaparecido por completo. Solo quedaba un hombre acorralado. Ya lo hice, Ricardo. La información ya está en manos de la persona correcta. Si intentas huir, si intentas esconderte, todo saldrá a la luz. Y no solo en México. Tus conexiones internacionales, tus cuentas en el extranjero, todo será expuesto. Había anticipado cada uno de sus movimientos, cada posible ruta de escape. No había resquicios. Sus hombros se desplomaron. Se sentó pesadamente en su silla, el aire pareciendo abandonarlo. La imagen de mi padre, destrozado en el estrado, se superpuso a la de Ricardo en ese momento. La simetría era brutal, pero necesaria. ¿Qué quieres?, preguntó, su voz apenas audible. Quiero que la verdad salga a la luz. Quiero que mi padre sea exonerado. Y quiero que pagues por cada lágrima, cada noche sin dormir, cada humillación que le Usaste a mi familia. La venganza no era dulce, no era un triunfo eufórico. Era una carga pesada, una justicia fría y calculada, pero era necesaria. Había llegado la hora de que Ricardo enfrentara las consecuencias de sus acciones. La sala de audiencias estaba en silencio, un silencio denso y expectante que solo se rompía por el zumbido del aire acondicionado. Ricardo, pálido y con los hombros caídos, se sentó en el estrado, su mirada perdida en algún punto más allá de los rostros serios del jurado. Ya no era el auditor arrogante y seguro de sí mismo que había destruido la vida de mi padre. El miedo había excavado surcos profundos bajo sus ojos, y cada palabra que pronunciaba sonaba hueca, un eco de la mentira que había construido. Mi abogado, el mismo que mi padre había contratado años atrás, era un maestro. Desmanteló cada una de las falsedades de Ricardo con una precisión quirúrgica, presentando pruebas irrefutables que habíamos recolectado meticulosamente. Grabaciones de sus conversaciones con el verdadero culpable, transferencias bancarias que lo vinculaban directamente con el desvío de fondos, testimonios de empleados que habían sido coaccionados. La red que Ricardo había tejido se deshilachaba ante los ojos de todos, revelando la podredumbre que había debajo. Recordé la noche en que mi esposo, con su voz calmada pero firme, me había dicho: Isabel, la venganza es un plato que se sirve frío, pero la justicia es un banquete que se cocina con paciencia. Había tenido razón. Cada documento revisado, cada testigo localizado, cada pista seguida, había sido un ingrediente en este largo y amargo proceso. No fue un camino fácil. Hubo momentos de desesperación, de agotamiento, de querer abandonarlo todo. Pero la imagen de mi padre, envejecido y quebrado por una injusticia, y el recuerdo de mi madre marchitándose día a día, me impulsaron a seguir adelante. Cuando el veredicto fue leído, un escalofrío recorrió la sala. Culpable. La palabra resonó como un trueno, y por un instante el aire pareció vibrar. Ricardo se desplomó en su asiento, su rostro una máscara de incredulidad y terror. No hubo gritos de júbilo, ni aplausos. Solo un suspiro colectivo de alivio. La justicia, por fin, había llegado.
Lo miré fijamente. No sentí la euforia que había imaginado durante años. No había dulzura en esa victoria, solo una profunda y agotadora sensación de finalidad. La venganza no era un fuego que quemaba brillantemente, era una brasa que consumía lentamente, dejando solo cenizas. Había dedicado gran parte de mi vida a esto, a desenterrar la verdad, a ver a Ricardo pagar por sus crímenes. Y ahora que había sucedido, me sentía vacía. Mi padre, sentado a mi lado, tomó mi mano. Sus ojos, que habían perdido su brillo hace mucho tiempo, ahora reflejaban una paz que no le había visto en años. Gracias, hija, susurró, su voz ronca por la emoción. Gracias por devolverme mi nombre. Sus palabras fueron el verdadero premio. Eran el bálsamo para las heridas que la injusticia había infligido. Afuera del juzgado, el sol de la Ciudad de México brillaba con una intensidad cegadora. La prensa se abalanzó sobre nosotros, sus flashes estallando como fuegos artificiales. Mi abogado habló en nombre de la familia, anunciando la exoneración de mi padre y la condena de Ricardo. Las cámaras grababan cada palabra, y por primera vez en años, el nombre de mi familia se pronunciaba con honor, no con vergüenza. Mientras caminábamos entre la multitud, mi esposo me abrazó. «Lo lograste, Isabel», dijo, besando mi frente. «Ahora podemos empezar a vivir de nuevo». Y tenía razón. La carga que había llevado durante tanto tiempo se había disipado. No fue un final feliz de cuento de hadas. Las cicatrices permanecían, la memoria del dolor no se borraría. Pero había una sensación de cierre, una oportunidad para sanar. Miré hacia el cielo azul de la capital, un cielo que parecía más brillante que nunca. La obsesión que me había consumido durante años finalmente había llegado a su fin. Ricardo enfrentaría las consecuencias de sus acciones, y mi padre recuperaría su honor. La justicia era un camino largo y tortuoso, lleno de sacrificios y desafíos. Pero al final había traído una forma de paz, una paz que se sentía agridulce, pero real. Había aprendido que la venganza puede ser un motor poderoso, pero la verdadera liberación reside en la capacidad de dejar ir, de reconstruir, y de encontrar la luz después de la oscuridad más profunda. «Gira el coche». «Ahora», susurró mi esposo. Decidí confiar en él y nos salvó. Aquellas palabras, pronunciadas con una urgencia que helaba la sangre, resonaron en mi mente mientras el taxi se detuvo abruptamente frente a la imponente fachada de la Fiscalía General de la República. El sol de la Ciudad de México, que antes me parecía indiferente, ahora iluminaba cada grieta de mi alma. Habíamos llegado no solo a un destino físico, sino al punto culminante de un viaje infernal. Bajé del coche, mis piernas temblaban, pero mi determinación era inquebrantable. Ricardo, mi esposo, me tomó de la mano. Su mirada, llena de una mezcla de alivio y dolor, me transmitió la fuerza que necesitaba. Juntos habíamos enfrentado la traición más cruel, la que vino de aquellos en quienes depositamos nuestra confianza. La obsesión por la justicia nos había consumido, pero también nos había forjado. Dentro de la fiscalía, el aire era denso, cargado de historias no contadas, de verdades ocultas. El agente que nos recibió con una mirada cansada pero atenta nos condujo a una sala de interrogatorios. No era un interrogatorio para nosotros, sino el lugar donde, por fin, se desvelaría la verdad. Horas después, la confesión del patrón llegó, fría y calculada, a través del altavoz. Cada palabra era un puñal, revelando la red de engaños, las mentiras que nos habían robado años de paz, que habían casi destruido nuestra familia. Escuchar su voz admitir cada detalle, cada manipulación, fue un golpe devastador, y a la vez liberador. No había arrepentimiento en sus palabras, solo una frialdad que confirmaba la maldad intrínseca de su ser. Ricardo apretó mi mano con fuerza, sus nudillos blancos. Sentí su dolor, el mismo que me había desgarrado por meses. Pero esta vez no era un dolor de impotencia, sino de una herida que comenzaba a cicatrizar. La justicia tan esquiva, tan anhelada, finalmente se manifestaba. El patrón y sus cómplices fueron detenidos. La noticia se extendió como pólvora, no solo en los noticieros, sino en el eco de las voces de aquellos que también habían sido víctimas de su avaricia. La venganza, que antes me parecía una llama destructiva, ahora se transformaba en una luz, una que iluminaba el camino hacia la verdad y la reparación. Salimos de la fiscalía al atardecer. El cielo de la Ciudad de México se teñía de naranjas y morados, un espectáculo que antes no apreciaba.
La brisa de la tarde acariciaba mi rostro, llevándose consigo el peso de meses de angustia. Ricardo me abrazó, un abrazo que no necesitaba palabras. En ese instante comprendí que la justicia no era solo el castigo para los culpables, sino también la liberación para las víctimas. El camino había sido largo y tortuoso. Había resentimiento, luego la traición, la obsesión que nos consumió y finalmente la justicia. Pero la resolución no llegó sin un costo. Las cicatrices emocionales permanecerían, recordándonos la fragilidad de la confianza y la fuerza de la maldad. Sin embargo, también nos recordaban la resiliencia del espíritu humano, la capacidad de levantarse una y otra vez. Mientras el taxi se alejaba de la fiscalía, miré a Ricardo. Sus ojos, antes llenos de tormento, ahora reflejaban una paz incipiente. No era una paz completa, quizás nunca lo sería, pero era un inicio. Habíamos aprendido que la verdadera venganza no era la destrucción del otro, sino la reconstrucción de uno mismo. La vida seguía, y aunque el dolor no desaparecería por completo, ahora podíamos abrazar el futuro con la frente en alto, sabiendo que habíamos luchado por lo correcto. Habíamos sobrevivido. Habíamos ganado.